Bueno, entonces, si recuerdan, bueno, en esta unidad eh, estamos viendo qué es la cinética química, que se refiere pues al estudio de la rapidez de las reacciones, ¿no? Y habíamos dicho en la clase anterior que las reacciones pues se pueden medir como un cambio de la concentración en el tiempo, ¿no? Esa es como la manera más correcta de medir la cinética de una reacción. Sobre todo, bueno, pues si se puede medir la concentración, si es una reacción que está ocurriendo en un disolvente, en agua o en algún otro, o los gases también se puede medir su concentración, ¿no? Y por lo tanto sus unidades son de concentración, o sea, mol sobre litro, entre tiempo, ¿no? Segundos, por ejemplo. Esa es la manera pues más común de describir una velocidad de una reacción química. Eh, y entonces habíamos dicho que la velocidad de una reacción eh, pues se puede determinar así como el cambio en la concentración entre el cambio en un determinado tiempo, entre un cambio de tiempo. Y que si hablábamos de reactivos, por ejemplo, pues siempre, como los reactivos van disminuyendo, su concentración en el tiempo, o sea, se van disminuyendo, las velocidades quedarían negativas, pero por convención hay que ponerle un signo menos, ¿no? Al principio. Entonces yo puedo determinar, pues, entre qué dos puntos, entre qué dos tiempos quiero tomar la velocidad. Puede ser entre este y este tiempo o entre los dos primeros, y entonces le llamo la velocidad inicial, ¿no? Eso es muy importante, la velocidad inicial. Es cuando tomo los primeros dos o a lo mejor los primeros tres tiempos y de ahí saco una línea recta o en este caso la pendiente con esta fórmula, ¿no? Lo que cambian la concentración de los reactivos entre el tiempo. Eh, y algo bien importante es que en la gran mayoría de las reacciones, conforme la reacción empieza a avanzar, pues la velocidad se hace más lenta, ¿no? Por eso casi no es constante. O sea, si vemos una curva, pues la pendiente en cada dos puntos de estos, pues va a ir cambiando, ¿no? Va a ir disminuyendo la velocidad, no es constante. De hecho, o sea, la mejor forma de definir velocidad o rapidez de reacción, pues es con la diferencial, ¿no? En vez de un delta, pues sería la diferencial de la concentración entre la diferencial del tiempo. De manera ya práctica, pues sí tenemos que tomar dos puntos experimentales para sacar de ahí la pendiente, ¿no? Entonces, de manera general, esta es la definición de la rapidez, es el cambio en la concentración de un reactivo entre el tiempo, y para que sea la misma velocidad, lo que se hace es que se divide entre el coeficiente estequiométrico para que no importa si se consumen 2 moles de A y uno de B, bueno, al dividirlo entre 2 A, pues me va a dar la misma velocidad que si divido, bueno, que si mido B dividido por su coeficiente estequiométrico. Y pues si hablamos de reactivos tienen signo negativo, si es de producto, pues no le ponemos el signo negativo porque estos se van a acumular. Eh, y algo bien importante de lo que hablamos en la clase pasada es que la velocidad casi siempre depende de la concentración de los reactivos, ¿no? Casi siempre si yo le pongo más reactivos, generalmente la reacción va más rápida, ¿sí? Si al inicio hay más reactivos, van a ir más rápido y luego va a ir disminuyendo conforme la velocidad, conforme se consumen los reactivos. Eh, entonces, de manera general, habíamos dicho bueno, ya que tenemos una escrita, una reacción química, este, podemos nosotros escribir su ley de velocidad simplemente como decir, bueno, la velocidad va a ser igual a una constante, perdón, multiplicada por la concentración en este caso hay un solo reactivo, elevada a un exponente que le llamamos orden de reacción. Si no tenemos ninguna otra información, esto es lo único que podríamos decir. La velocidad va a depender de la constante cinética multiplicada por la concentración de este reactivo elevado a un número, ¿no? Para esta otra reacción, pues igual diríamos, bueno, la velocidad depende
de la constante cinética, que es otra, o sea, esta K, pues depende de la temperatura, bueno, depende primero de la reacción química, y después puede depender de otras cosas como la temperatura, por ejemplo. Eso lo veremos más adelante, pero aquí, bueno, pues esta K pues es diferente a esta otra, y entonces la ley de velocidad quedaría así, bueno, es una constante cinética por la concentración del reactivo 1 por la concentración del otro reactivo, y cada uno elevado a un orden de reacción, ¿no? A un exponente. Igual esta otra, ¿no? Aparecen siempre los reactivos elevados a un número. Si tuviéramos, bueno, ya haciendo experimentos y sacando más información, entonces podemos descubrir experimentalmente cuáles son estos exponentes de cada reacción química. Por ejemplo, para esta reacción, pues es al cuadrado, ¿no? Ese es el exponente. Este es el orden de reacción. Esta reacción sería una reacción de orden 2, ¿no? Porque es el exponente al cual está elevado. Esta otra de aquí, diría, bueno, ok, ya salió 1 y 3 medios. Entonces, el orden global de la reacción sería la suma de estos exponentes, sería 1 más 3 medios, ¿no? Entonces, quedaría 2.5, ¿no? O 5 medios, pues, ¿no? O 2.5 sería el orden global de esta reacción. Y de esta otra sería un orden global 2. Es 1 respecto a cada uno de los reactivos, por lo tanto el orden global es 2, es la suma de esos exponentes. Y habíamos dicho que generalmente, o sea, los tres casos más comunes son números enteros a los cuales está elevado la concentración del reactivo. Para los casos más simples, pues tenemos un reactivo A, que se va a transformar en un producto B, ¿no? Entonces, si la reacción fuera de orden 2, por ejemplo, la velocidad sería igual a una constante cinética por la concentración del reactivo elevado al cuadrado. En otro caso, podría ser que fuera de orden 1, cuando A sea otro reactivo, entonces, bueno, el 1 no se escribe, ¿no? Y en unos casos muy particulares, o sea, son muy poquitos, pero existen, si A está elevado al orden 0, pues cualquier cosa elevado a la 0 es 1. Entonces, por eso ya no se pone aquí la concentración de A, ¿no? Porque A a la 0 es 1, y entonces ya quedaría que la velocidad nada más es igual a la constante cinética. Y es muy importante, o sea, las unidades de la constante cinética. Y las constantes cinéticas dependen, bueno, sus unidades dependen de qué orden de reacción sea. La idea, acuérdense que la velocidad, como está acá arriba, la velocidad siempre es mol sobre litro entre segundo, ¿no? O mol sobre litro es molar, o sea, molar entre segundo, esas serían las unidades de velocidad. O a veces también se puede escribir así, mol por litros a la -1 por segundos a la -1, ¿no? Todas estas son equivalentes, pero la velocidad siempre tiene que quedar en estas unidades. Entonces, en este caso, la constante cinética, o sea, la velocidad es igual a la constante cinética. Entonces, la constante cinética puede valer 5, y sus unidades, cuando es orden 0, sería metros sobre segundo, perdón, no metros, molar sobre segundo, para que, pues bueno, como no se multiplica por nada más, ya la velocidad quedaría con estas unidades, las de la constante cinética. En cambio, en este caso, eh, la constante cinética multiplica a la concentración de A elevado a la 1. La concentración de A está en molar. Entonces, la constante cinética tiene que tener unidades de 1 entre segundo. Si yo multiplico 1 entre segundo por molar, ya me quedan las unidades de velocidad, ¿no? Sería 1 entre segundo por molar es igual a molar entre segundo, ¿no? Y ya queda así la velocidad. Entonces, en el caso del orden 2, la constante cinética tiene que tener 1 dividido entre molar por segundo. Lo que va a ocurrir es que este molar
se va a eliminar con uno de los molar, este es molar al cuadrado, ¿no? Entonces el cuadrado se va con este molar que está dividiendo y entonces la velocidad ya me vuelve a quedar en molar sobre segundo, ¿sí? Bueno, veremos más ejemplos de eso. Bueno, ya habíamos dicho que aquí lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es cómo puedo yo hacerle para que, bueno, ya que tengo una reacción química, ya sé su estequiometría y ya sé cuáles son los productos que se forman, tengo que diseñar experimentalmente una forma de medir ya sea los reactivos o los productos. En este caso se puede medir, por ejemplo, cómo va desapareciendo el reactivo y tengo aquí pues ya una serie de datos, ¿no? Cada línea naranja es un experimento en donde se puso cierta concentración de este compuesto y se midió cómo iba cayendo la concentración de este reactivo en el tiempo, ¿no? Y se hizo a 5 concentraciones iniciales diferentes. Y si yo ya tengo todos los datos, aquí estos son muchos, vamos a poner que se tomaron muchos datos para construir estas gráficas, se puede obtener la velocidad inicial, ¿no? Aquí esta es una tablita en donde dice, bueno, pues en el experimento, por ejemplo, 5, la concentración inicial era 0.08 y la pendiente que se sacó de aquí era 0.028, ¿no? Y luego se hicieron los otros experimentos y se fue cambiando la velocidad inicial, fue cada vez más lenta. Entonces, una forma para poder identificar cuál es el orden de reacción de esta reacción sería hacer estos experimentos y después, ya que tengo las velocidades iniciales de cada una de las concentraciones iniciales, cada uno de los experimentos, puedo hacer una gráfica, perdón, dice, puedo hacer una gráfica como esta, ¿sí? En donde grafiqué las concentraciones iniciales, cada una de estas concentraciones, la del experimento 1, 2, 3, 4, 5, fueron aumentando 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está en el eje X la concentración y en el eje Y la velocidad. Entonces, en este caso puedo ver que forman una línea recta los resultados. Eso quiere decir que es proporcional, o sea que si yo duplico la concentración, por ejemplo, de 0.0035 a bueno, no era, sí, al doble, pues la velocidad, perdón, también se va a ir al doble, ¿sí? Bueno, aquí eso se vería aquí en la tabla, ¿no? Si yo, por ejemplo, aumento de la concentración de 0.01 era esta velocidad inicial. Le aumento al doble, pues la velocidad aumenta al doble. De 0.02 paso al doble a 0.04, pues la velocidad es de 0.014, ¿sí? Es el doble de 0.007. Y del 0.4 al 0.8, que se duplicó, pues también de 14 pasó a 28, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente puedo ver en esta línea recta. Y para ese caso, bueno, en ese caso es relativamente sencillo poder decir, bueno, esta reacción, aunque su estequiometría, acuérdense que la estequiometría no tiene nada que ver con el orden de reacción. Hoy vamos a explicar un poquito por qué es eso, eh, pero entonces yo aunque tengo que dice 2 moles, me da 4 moles y 1 mol de esto, bueno, pues llego a la conclusión de que la velocidad es igual a una constante, que ahorita todavía no sé cuánto vale, pero la concentración el pentóxido de dinitrógeno va a ir elevado a la 1, ¿sí? Porque esta línea recta, o sea, el hecho de que la velocidad sea proporcional a la concentración, pues eso me dice, ¿no? O sea, que es el indicativo de que el exponente es 1, ¿sí? Entonces, así es como quedaría expresada la ley de velocidad para este caso, para esta reacción química. La constante de velocidad después yo la puedo sacar con los datos experimentales tomando cualquier velocidad y dividiéndola entre la concentración, como ya está elevado a la 1 en este caso, pues ya con eso saco la constante cinética.
Cualquiera de estos, como son ideales, estos, bueno, son teóricos, estos datos de velocidad y de concentración, pues da muy bien, no importa qué pareja tome, yo de velocidad contra dividirla entre concentración, pues siempre me sale el mismo valor. Si tuviera datos experimentales, lo mejor sería graficarlos y hacer una regresión lineal, ¿no? Porque pues, los datos experimentales podrían subir tantito, bajar tantito, y entonces lo adecuado sería hacer una regresión lineal con esos datos para sacar la pendiente. Y ya, punto 0.28, que es la velocidad, ¿no? En por ejemplo, acá arriba, en el punto 5 es punto 0.28, entre la concentración punto 0.8, pues me da punto 35 segundos a la menos 1, ¿no? Porque es de orden 1, por eso tiene estas unidades. Entonces, bueno, pues haciendo ese tipo de experimentos puedo ir sacando las leyes de velocidad, bueno, más que las leyes de velocidad, el orden de reacción de los reactivos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, a ver si esto queda claro. Ya nada más es decir, bueno, pues en este curso nada más vamos a ver los órdenes de reacción 0, 1 y 2, ¿no? Son los casos más comunes, órdenes enteros, ¿no? Es lo más común que hay. Pero pues bueno, aunque ahorita vimos brevemente, vamos a ver con detalle un ejemplo de cómo puedo sacar yo con precisión, pues si el orden es 1 o es 2 o es 0. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con este ejemplo, ¿no? Bueno, eh, al día de hoy ya ese sería como un breve repaso de lo que habíamos visto la clase pasada. Y aquí, recuerden, o sea, lo primero que, ya que tengo yo la estequiometría escrita, yo puedo escribir la ley de velocidad diciendo, bueno, la velocidad va a depender siempre de una constante multiplicada por la concentración de cada uno de los reactivos, ¿no? Elevados a un orden de reacción. En este caso todavía no tengo más información, entonces le pongo alfa y beta, ¿no? O m y n, ¿no? Son órdenes de reacción que yo tengo que determinar experimentalmente. Entonces, bueno, es así empezaríamos, ¿no? Vamos a plantear, pues, en primer caso, un ejemplo muy sencillo, como el que vimos hace rato, o sea, decir, bueno, esta es una reacción donde tenemos un reactivo A, que es el ciclopropano, y si yo lo caliento a 500 grados centígrados, se empieza a isomerizar y forma este compuesto, ¿no? El propeno, ¿sí? Que es B. Entonces, se hicieron 3 experimentos aquí, ¿no? Este, la ley de velocidad, lo único que yo podría decir en este momento sería, la velocidad es igual a una constante cinética multiplicada por la concentración del reactivo A, ¿no? Que es el ciclopropano. Entonces, aquí ya tengo 3 experimentos y saqué el tiempo y la concentración. Entonces, eh, a ver, nada más para ver si se ha entendido lo que hemos dicho hasta ahorita, si yo les dijera esta pregunta, la 1, ¿no? Dice, con los datos que está aquí, calcula la velocidad de descomposición del ciclopropano entre los 5 y 6 minutos cuando la reacción inició con 40 milimolar de ciclopropano. Entonces, en una hojita, traten de hacer este cálculo. O sea, acuérdense que la velocidad yo la puedo medir entre cualquiera de los dos puntos cualquiera, ¿no? Del experimento. Siempre y cuando sepa la concentración y sepa el intervalo de tiempo en en este caso, entre el minuto 5 y el minuto 6. Entonces me voy aquí al minuto 5, digo, ok, voy a medir la velocidad. ¿A qué velocidad ocurrió la reacción entre el minuto 5 y 6? Cuando la concentración inicial de A, que es el ciclopropano, era 40 milimolar, ¿no? Entonces lo que tengo que usar son estos dos datos, 24.26 y 21.95. ¿Sí? Ese es el cambio en la concentración. Eh, entonces, bueno, después vamos a calcular la velocidad inicial, pero nada más por ser el primer ejemplo, vamos a calcular entonces la velocidad en estos dos puntos, ¿sale?
Estos son los dos que nos están pidiendo entre el minuto 5 y el minuto 6. La concentración pasó de 24.26 milimolar a 21.95, ¿sale? Entonces, acuérdense, por definición, estoy hablando en este caso de los reactivos. Entonces, la velocidad le tengo que poner un signo menos, porque si no me quedaría negativo, como vamos a ver a continuación. Entonces, la velocidad es el cambio en la concentración de A en un intervalo de tiempo. Entonces, siempre el delta es el final menos el inicial, ¿no? Entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, la concentración al final pues, es más bajita, 21.95 menos 24.26, dividido entre el tiempo final, que es 6 minutos menos 5 minutos, ¿no? Si hago la diferencia, aquí es donde es muy importante. Como es reactivo y se va disminuyendo, pues me quedaría negativo, me queda menos 2.31, y por eso debe de llevar el signo menos, porque no hay velocidades negativas. ¿Vale? Eso es importante, pues. Se le pone el signo menos cuando hablamos de reactivos, disminución de la concentración de reactivos para que no queden velocidades negativas. Entre un minuto, que es la diferencia entre los tiempos. Entonces, si ya lo hago, pues me queda 2.31 milimolar entre minuto. También yo lo podría expresar como milimolar entre segundo, ¿sí? ¿Cómo le haría? Pues simplemente hago un factor de conversión, ¿no? O sea, los minutos están dividiendo, entonces diría, bueno, un minuto tiene 60 segundos, pues dividí 2.31 entre 60, me da 0.039 para convertir de milimolar sobre minuto a milimolar sobre segundo. Bueno, ese sería pues un ejemplo de cómo calcular la velocidad entre dos puntos, ¿no? Entre dos tiempos, en este caso. Ahora, por ejemplo, la otra pregunta era, calcule la velocidad inicial. Ahora ustedes, con esta información, calculen la velocidad inicial para cada una de las tres reacciones, ¿sí? O sea, ahí en una hojita, calculen cuando la concentración de A, el reactivo A era 10 milimolar. Aquí está, para calcular la velocidad inicial, pues tengo que medir entre estos dos puntos, ¿no? Entonces sáquenlo, o sea, háganle aquí la diferencia de concentraciones, igual para 40 y luego para 80, y a ver, pongan los datos aquí en el chat. O bueno, hagan el primero, el de 10 milimolar, y escríbanlo en el chat, y ahorita, bueno, ya damos las respuestas de los otros, ¿no? O cada quien puede escoger una concentración inicial de A y sacar cuál es la velocidad inicial. ¿Sale? Entonces nada más hagan un ejemplo para ver si le entendieron, ¿sale? De cómo sacar a partir de datos de concentración y tiempos, cómo saco pues una velocidad, ¿no? En este caso una velocidad inicial. ¿Mm? Acuérdense que para sacar la velocidad hay que restar. ¿Mm? Y ahí en la respuesta que pusiste, Michelle, bueno, el 1, ese 1 guión es nada más para decir que es la primera reacción. Sí, O, es de que es de la primera reacción. ok, sí. Bueno, de acuerdo. Ajá. Ahorita vamos a ver aquí en la pantalla una notación, ¿no? Que haría mejor si le pusieras velocidad, no sé, subíndice 1, o bueno, velocidad 1 igual a, y ya le pones 0.95 milimolar entre minuto, ¿no? Ah, ok. Sí, Mm, está bien. sí. Ok. Ujú. Ok, la segunda. De acuerdo.
Ujú. Sale, bueno, aquí ya pusieron entonces los tres resultados, ¿no? Entonces ya nada más así confirmando, pues efectivamente, ¿no? O sea, cuando la concentración inicial A era 10 milimolar, pues se hizo la diferencia de concentraciones, o sea, la final menos la inicial, entre el primer intervalo de tiempo. Entonces, como queremos inicial, pues sí, tomamos las dos primeras que podamos, ¿no? En este caso, pues entre 0 y 1, porque ahí es donde hay datos. Entonces, pues así, bueno, es lo mismo. Bueno, ya nada más estoy confirmando lo que ustedes ya escribieron aquí en el chat. Había que restar 9.05 menos 10, queda negativo y por eso se pone este signo menos, ¿no? Porque estamos hablando de reactivos. Y el intervalo de tiempo es el final, 1 minuto, menos el inicial, pues 1 minuto, y ya queda 0.95 milimolar entre minuto, ¿vale? Esta es la tercera concentración, quedaría 7.61 milimolar, al restar 72.39 menos 80, ¿no? De hecho, aquí está mal, ¿no? Aquí deberían estar justo al revés. Hay un pequeño error ahí, pero el valor, bueno, es el mismo, ¿no? Y cuando es 40 milimolar, pues igual, o sea, la concentración final, que al tiempo 1 menos 40, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya obtendría yo tres resultados de velocidades iniciales, empezando a tres concentraciones iniciales diferentes. Entonces, con eso, yo podría hacer una gráfica como la que se muestra aquí, ¿no? Este, Grafico la velocidad inicial contra la concentración, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, se cambian un poco las unidades. Si uno quiere expresarlas en molar sobre segundo, bueno, habría que hacer estas conversiones de pasar entre minutos, pasarlo a segundo y de milimolar a molar. Pero bueno, esta es nada más la conversión de unidades. Aquí todavía quedó graficado así como milimolar entre minutos, ¿no? Entonces, para la concentración de 10, pues la velocidad era 0.95 milimolar, ¿no? Para la de 40, es 4 veces más concentrado y parece ser que si uno lo hiciera, pues esta concentración, esta velocidad aumentó 4 veces, ¿sí? 0.95 por 4 les doy algo cercano a 3.81. Y si lo vuelvo a duplicar la concentración de 40 a 80, pues más o menos se duplicó esta velocidad, ¿no? Y por lo tanto, pues queda una línea recta. Entonces, con esa información, eh, lo que se podría asegurar, bueno, esta es la línea recta, ajá, es que la velocidad depende de la concentración de A elevado a la 1, ¿sí? Por eso cae en una línea recta. Es como si dijéramos, bueno, X es la concentración de A y la pendiente es la constante cinética. Digamos, una vez que yo tenga la ecuación de esta recta y la pendiente, podría decir, oye, y si le pongo 60 milimolar, pues con 60 milimolar, pues la velocidad va a ser esta, ¿no? La que corresponda, o sea, simplemente multiplico 60 milimolar por la pendiente, que en este caso es K, y ya me saldría la velocidad. O podría predecir cuál va a ser la velocidad 30, 20, en fin, a cualquier número de concentración inicial, ya con esta ecuación, yo puedo predecir qué velocidad inicial va a tener la reacción o a qué velocidad va a ir cuando la concentración sea tanto, ¿no? El número que yo le ponga aquí. Entonces, como decíamos, bueno, la pendiente es la constante, ¿no? Para sacarla, se puede simplemente, bueno, pues dividir un valor de velocidad entre su correspondiente concentración. Aquí ya se pasó todo a molar, en este caso molar sobre segundo, y aquí también en vez de poner 40 milimolar, se puso 0.04 molar, ¿no? Y se divide y entonces ya se ve que también queda
16 segundos a la menos 1. ¿Vale? Aquí se quedó ya expresado en segundos a la menos 1. Si hubiera utilizado estos puntos, pues quedaría minutos a la menos 1, ¿no? Pero yo puedo convertir de unas unidades a otras, ¿no? Igual si se me hubiera ocurrido tomar estos datos de aquí, esta velocidad, ¿no? Yo divido entonces esa velocidad entre la concentración inicial, que en este caso fue 0.01, pues me da la misma velocidad, es la misma, ¿no? La misma velocidad porque es la misma pendiente. O si hubiera hecho una regresión lineal, pues saldría también un valor casi idéntico a este de aquí. ¿Sale? Y este es con la... Bueno, entonces, así ya es como quedaría, pues, ¿no? Cuando ya uno expresa el resultado y ya conoce el valor de la constante, entonces la pone, en lugar de ponerla acá, pues ya ponemos sus unidades, bueno, su valor y sus unidades, ¿no? Entonces quedaría la velocidad es igual a 0.0016 segundos a la menos 1 por la concentración de A. ¿Sí? Entonces así lo podríamos haber sacado. Bueno, igual, o sea, nada más para ejemplificar lo que les decía, o sea, en la primera parte del ejercicio calculamos cuál era la velocidad de descomposición entre el minuto 5 y 6 para la reacción roja, ¿no? Cuando empezaba con 40 milimolar y sacamos que valía 0.039. Bueno, si yo hubiera ocupado la ecuación esta de velocidad que acabamos de registrar hace ratito, yo podría haber sustituido la concentración, digamos, momentánea, o intermedia, entre estos dos puntos, entre el minuto 5 y 6, entre 21.95 y 24.26, el valor intermedio entre esos dos puntos es aproximadamente 23 milimolar. Entonces, si yo lo sustituyo en esta fórmula de acá, pues verán que la velocidad que me da, 0.0368, se parece mucho pues a la que obtuvimos en el primer ejemplo. Eso es nada más como para ejemplificar que esta ley de velocidad se cumple, o sea, pues no solo para las velocidades iniciales, sino que esta relación matemática se cumple pues para todas las velocidades a lo largo de la reacción química, ¿sí? Si yo pongo aquí la concentración más bajita, pues voy a sacar esa velocidad entre estos dos puntos, ¿no? Por ejemplo, o sea, fíjense, cuando esta reacción aquí empieza muy rápido, va a ir disminuyendo su velocidad y justo cuando pase por aquí, la velocidad que va a tener entre estos dos puntos verdes, esta pendiente, pues es la misma que habrá entre estos dos puntos rojos, ¿no? Porque la concentración del reactivo A es la misma aquí que acá, no importa. En este caso, la velocidad no se ve afectada porque se esté acumulando producto, ¿sí? Aquí se empezó desde 40 y aquí empezó por 80 y cuando pasa por 40, la velocidad es la misma, esta pendiente aquí sería la misma que esta. O sea, yo podría sobreponer estas curvas una arriba de la otra, ¿no? Igual, o sea, cuando la roja va disminuyendo y pasa por aquí, su velocidad pues, es igual a la del azul en este momento, ¿no? Y entonces por eso es que esta ley de velocidad la podemos emplear ya sea cuando le pongamos la concentración de A al inicio o en cualquier parte de la reacción, podemos sacar ya la pendiente, ¿no? O sea, bueno, la velocidad con esta función matemática de aquí. Pero bueno, entonces, recordando, y además como resumen, la ley de velocidad sería esta, ¿no? Velocidad es igual a la constante por la concentración de A, que es el reactivo, también le hubiera puesto aquí a lo mejor ya ciclopropano, ¿no? Y elevado a un orden de reacción, ¿no? En este caso ya vimos que es 1, ¿no? La constante cinética es la K, su valor es entonces ya la puedo escribir así,
Y el orden de reacción es el coeficiente al cual está elevado la concentración del reactivo. En este caso es 1, ¿no? Y por eso ya no se escribe aquí o aquí, porque es 1 ya. Cuando n vale 1, pues ya no se le pone el 1, ¿no? Ya quedaría así. O, como ya sabemos el valor, pues la forma más correcta sería esta velocidad igual a 0.0016 segundos a la menos 1 por la concentración de A. A ver, aquí veamos otro ejemplo, ¿sale? Este va a ser quizás, bueno, diferente. Es otra reacción química de descomposición, o sea, el acetaldehído, que es este compuesto, cuando está en estado gaseoso, a altas temperaturas se puede descomponer en metano y monóxido de carbono. Entonces, a ver, por ejemplo, así como está esta reacción, ya está, creo que ya está balanceada. Si yo les digo, a ver, escriban la ley de velocidad, cómo la pondrían? ¿Cuál sería la ley de velocidad? Con los datos que están hasta ahorita aquí en la pantalla, ¿cuál sería la ley de velocidad para esta reacción? ¿Cómo quedaría definida, por así decirlo? Sí, pues definida. Todavía no sabemos los órdenes de reacción, pero sí podríamos escribir la ley de velocidad y nada más dejar el orden indicado como una letra, ¿sí? Entonces, así como está aquí, esta sería la ley de velocidad. La velocidad es igual a una constante cinética multiplicado por la concentración en este caso, del único reactivo, elevado a un coeficiente, bueno, sí, un coeficiente que es el orden de reacción. Acuérdense, este no es, puede valer 1, puede valer 2, puede valer lo que sea, no es el estequiométrico, ¿no? Pero así lo podríamos dejar. Ah, la ley de velocidad indicada, pues sería esta, ¿no? Ahora, ya con experimentos podríamos determinar cuánto vale alfa, ¿sí? Entonces, la parte más útil para poder hacer esto es primero hacer experimentos y determinar la velocidad inicial a diferentes concentraciones, como hicimos hace rato, ¿no? Pero habría que hacer el experimento. Por ejemplo, a 2 o 3 o 4 o 5 concentraciones diferentes del acetaldehído y medir cómo va desapareciendo. Aquí, por ejemplo, ya en este caso, ya tenemos los resultados, o sea, alguien ya hizo los experimentos, ¿no? Y entonces midió cuál era la velocidad de desaparición del acetaldehído, primero a 0.1 molar, a 0.2, a 0.3, a 0.4 molar, ¿no? Y esta es la velocidad que le salió. Acuérdense, en el ejemplo anterior nosotros ya calculamos la velocidad inicial, ¿no? Si tuviéramos los datos, bueno, lo podríamos haber hecho, pero bueno, para avanzar un poco más rápido, aquí ya no los dan, ¿no? Esta es la concentración inicial, por eso este cerito aquí, subíndice, muchas veces significa inicial, ¿no? La concentración inicial es esta, y la velocidad ini o inicial, o también a veces se pone velocidad y un cerito, es esta, ¿sale? Entonces, el siguiente paso, ya que determiné las velocidades iniciales, sería, ok, con esta información voy a determinar el orden de reacción. En este caso, bueno, de cada reactivo en este hay un solo reactivo, ¿no? El acetaldehído. Entonces, así a ojo, por ejemplo, cuando la concentración inicial pasó de 0.1 a 0.2, se duplicó. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y la velocidad inicial, ustedes díganme, ¿se duplicó? Aquí de 0.085 se duplicó a 0.34 o no se duplicó. Según yo, no. Ay, perdón, no se escuchó. Ah, decía que creo que no. Ajá, parece que no, ¿verdad? O por ejemplo, de 0.2, cuando se duplicó a 0.4, pues sería 0.34 por 2. ¿Cuánto es 0.34 por 2? ¿Cuánto vale? 0.68. A 0.68. Y aquí estamos viendo que aunque la concentración se duplicó, pues la velocidad no se duplicó, fue más, ¿no? Es más. Otras
relaciones que podríamos hacer. A ver, por ejemplo, si pasa de punto 1 a punto 3, multiplicamos por 3 la concentración. Y si multiplicamos punto 0,85 por 3, pues vamos a ver que tampoco es punto 76. Entonces, este es un caso más complicado. O sea, lo que podemos hacer es graficarlo. O sea, bueno, vamos a hacer una gráfica de la concentración, bueno, en Y, la velocidad inicial contra la concentración, ¿sí? Y entonces, vamos a ver cómo quedaría. Fíjense, aquí están graficados los datos, ¿sí? Está la velocidad inicial contra la concentración inicial. ¿Es una línea recta? ¿Ven que es como una línea recta o no? No, No, parece más una exponencial. Ajá. Entonces, con eso podríamos descartar que se trata de una reacción de orden 1, ¿sí? Porque no sigue una línea recta. Yo dupliqué, sobre todo se nota mucho, por ejemplo, de punto 2 a punto 4, yo dupliqué la concentración, pero aquí aumentó mucho más, ¿no? En vez de punto 64, pues es una cantidad mucho mayor, ¿no? Entonces ya uno puede sospechar que no es 1, ¿no? El orden de reacción. Entonces, hay varias formas de poder establecer cuál es el exponente que va aquí, que corresponde a estos datos experimentales ¿se dan cuenta? Aquí está la concentración, que son estos datos. La concentración se eleva a un número, ¿no? Y después ya nos da la velocidad, aunque la K no la sabemos, ¿no? Entonces, como que está complicado. Entonces, una forma que aparece en los libros de texto que, bueno, la vamos a ver por eso, pero bueno, y vamos a ver luego cómo se hace ya en la vida real, más bien cuando ya se tienen muchos datos, cómo se hace, pero una forma fácil de hacerlo con datos así que coinciden muy bien, que dan muy exactos, como los de los libros, sería la siguiente. Bueno, ya vimos que alfa el exponente no vale 1, pero entonces fíjense, o sea, lo que voy a hacer es tomar dos parejas de datos. Voy a decir, por ejemplo, la velocidad 1, yo le voy a llamar al primer dato, ¿no? Digo, ok, la velocidad de 1 es 0,085 y este dato me dio cuando la concentración inicial era 0,1, ¿no? Entonces digo, bueno, la velocidad de 1 es una constante que tiene que ser la misma para todas las velocidades, multiplicado por la concentración 1, que es esta, elevado a un exponente, ¿no? Y luego se me ocurre decir, bueno, la velocidad 2, que ya es diferente, vale 0,34, por ejemplo, me dio cuando la concentración del reactivo inicial era 0,2. Entonces aquí ya tengo dos ecuaciones en donde conozco las velocidades, conozco las concentraciones iniciales y lo que no conozco es la constante cinética y los exponentes. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces lo puedo resolver. Una forma de hacerlo cuando tenemos exponentes es la siguiente, o sea, se podría, bueno, cada quien lo podría hacer despejando el exponente y eso, pero una forma fácil podría ser dividir las dos ecuaciones. Si yo divido la velocidad 2 entre la velocidad 1, si se dan cuenta, la K se elimina, ¿sí? Porque V2 sería la K, aquí, bueno, debería haber estado escrito, aquí sería la K por la concentración del reactivo elevado a la alfa entre la K por esta concentración 1, que es otro valor, a la alfa. Entonces las K se eliminan, ¿no? Por eso ya no aparecen aquí. Y entonces sustituyo los valores de velocidad. En el caso de la 2 es 0,34 entre 0,085, que es la velocidad 1, y sustituyo las concentraciones de donde que me dieron esas velocidades. La 2, la concentración es 0,2 y aquí es 0,1. Entonces, como tienen exactamente el mismo exponente, debe ser el mismo orden para las dos reacciones. O sea, alfa vale siempre lo mismo. Entonces, si recuerdan, cuando yo tengo x a la alfa entre y a la alfa, lo único que tengo que hacer es dividir lo que está aquí adentro entre lo que está aquí abajo y elevarlo a la alfa. O sea, 0,2 entre 0,1 me da 2, pero sigue quedando elevado a la alfa. Y 0,34, si toman su computadora, entre 0,085
les da 4, ¿sí? Entonces, el cociente de velocidades me queda que es 4, es igual al cociente de concentraciones elevado a la alfa. Y de aquí ya es muy fácil despejar alfa. ¿Cuánto valdría alfa? ¿Quién se anima a decir? 2 elevado a qué número me da 4. 2. Uh-huh. ¿Sí? Ay, perdón. Oye, aquí debería de... Ajá, sí, alfa, entonces vale 2. ¿Sí? Si por algún motivo se le salen unos números raros, aquí fue muy fácil, ¿no? Porque, sí, 2 elevado a la 2, pues es 4. Entonces ya de ahí saco que alfa vale 2. Sí, ahorita, bueno, vamos a ver luego unos casos en los cuales a lo mejor no es tan obvio cuánto vale alfa, pero si tuvieran que despejar alfa de esta ecuación, ¿cómo le harían? Si tengo 4 igual a 2 elevado a la alfa, ¿cómo despejo alfa de aquí, de esta ecuación? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo hemos quitado hasta ahora cuando hay algo elevado a un exponente? Ajá, con el logaritmo, ¿sí? Aquí en el chat Javier lo puso. Exactamente, si yo pongo logaritmo, por ejemplo, base 10 de 4, es igual al logaritmo de 2 elevado a la alfa. Luego puedo quitar la alfa. Bueno, a ver, nada más, si lo voy a escribir rapidísimo. Aquí, si yo pongo por ejemplo, logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 2 elevado a la alfa, ¿no? 2 elevado, bueno, le voy a poner a, ¿sí? Quedaría así. Y cuando esté elevado por leyes de los logaritmos, acuérdense que esto se puede reescribir como alfa multiplicado por el logaritmo de 2. ¿Sí? El logaritmo de 2, pues ya lo saco en una calculadora, el logaritmo de 4 también. Y entonces, pues me quedaría ya aquí que el logaritmo de 4 entre el logaritmo de 2, que son dos números que puedo sacar, es igual a alfa. ¿Sí? Le digo, en este caso no fue necesario sacar los logaritmos porque era muy sencillo ver que alfa valía un número entero y era 2. Pero aplicando logaritmos de ambos lados de estos números, puedo despejar cuánto valdría alfa. ¿Sí? Bueno, aquí le puse A, pero esta es la alfa, ¿no? ¿Sí? Igual si en la calculadora ponen logaritmo de 4 entre logaritmo de 2, van a ver que les sale 2, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ya que tengo ese valor, vamos a ver aquí, bueno, voy a amplificar. Entonces, resumiendo, o sea, ¿cómo determino el orden de reacción? Bueno, tengo la reacción química escrita, escribo la ley de velocidad, la teórica, por así decirlo, y luego con experimentos determino las velocidades iniciales a diferentes concentraciones iniciales. Ya tengo esos datos. Después determino el orden de reacción, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Y resulta que entonces alfa valía 2, ¿no? Cada vez, si se dan cuenta, o sea, yo duplico la concentración, pero la velocidad se eleva al cuadrado. O sea, de hecho, 0.085 al cuadrado es 0.34. Y 0.34, por ejemplo, al cuadrado les va a dar 1.4. Pero bueno, entonces, hasta aquí habíamos dicho que, bueno, ya determinamos que el orden, lo que vale alfa, es 2, ¿no? Haciendo el cociente de velocidades entre el cociente de concentraciones. Entonces, ya que sé eso, lo que tengo que determinar es cuánto vale la constante K.
Y para eso, acuérdense, solamente puedo tomar, bueno, la K es la velocidad, si despejo de aquí, K es la velocidad dividida entre la concentración de acetaldehído al cuadrado. Entonces puedo tomar cualquiera de estas parejas, pues si tomo, por ejemplo, esta velocidad de 0.76 y la divido por 0.3, ojo, elevado al cuadrado, entonces me sale el valor de la constante cinética, 0.84, 1 entre molar por segundo. También puedo poner molar a la -1 por segundo a la -1, ¿no? Esto es equivalente, pues está 1 entre molar por segundo, o así, ¿no? Si yo hubiera tomado, o sea, si tienen su calculadora a la mano, por ejemplo, dividan la velocidad en el ejemplo 1, 0.085, y divídanlo entre 0.1 al cuadrado, y verán que le sale un número casi idéntico a 8.4, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen su calculadora, háganlo, a ver si es cierto. O si dividen 1.4, ¿no? Entre 0.4 al cuadrado, vean si, si es cierto, pero les debe de dar algo así como, pues lo mismo, o sea, como 8.4, ¿sí? ¿Sí es verdad o no? ¿Alguien lo hizo? Nada más para que vean que sí sale, ¿no? Sí, prof, sí sale. Ok, sale, ¿sí? Quizás varía un poquitito, pues, ¿no? No sale exactamente, o sea, estos datos de velocidad se supone que se hicieron aquí con cierto error experimental, pues, ¿no? Pero sale un valor muy cercano. Ahora, ya lo último es para ver, o sea, ya nada más si fuera un problema que estuviesen haciendo, ¿cómo compruebo el resultado, no? Sería el último paso para comprobar el resultado. Lo que puedo hacer es decir, ok, ya tengo el valor de la constante, entonces sustituyo en esta ecuación la constante y escojo una concentración. Bueno, en este caso, bueno, fue medio, pues aquí, bueno, justo de esta concentración inicial fue donde se sacó la velocidad y bueno, pues por lo tanto, pues sí, al elevarla al cuadrado y multiplicarla por esta constante cinética, esta K, pues me da justo la velocidad, ¿no? Pero si hubiéramos tomado, por ejemplo, igual no sé, bueno, el 0.34, por ejemplo, o sea, 0.34, la concentración, perdón, no, perdón, la velocidad, la concentración, ¿no? El segundo ejemplo, pero lo que tenemos que meter aquí es la concentración del acetaldehído, entonces sería más bien 0.2 al cuadrado, me da 0.04, y si eso lo multiplico por 8.4, me queda 0.336, que es este valor, bueno, ya redondeado, ¿no? 0.34, ¿sí? Entonces ya con eso podría yo sacar pues la ley de velocidad y la constante cinética, ¿no? A partir de estos datos experimentales. Aquí, por ejemplo, a ver, les pongo este problema. Aquí no hay que hacer muchos cálculos, sino pensarle, ¿no? Bueno, con lo que acabamos de ver, traten de resolver estas 5 preguntas, ¿sale? Lo pueden ir escribiendo en el chat y ahorita lo contestamos, ¿no? Nada más para ver si está bien. Es un poco ahí bueno, de pensarle como de lógica, pero bueno, a ver si se logra entender. Y ahorita vemos
Bueno, si lo hicieron bien. Bueno, el resultado. Entonces, si quieren, pueden ir escribiendo su respuesta aquí en el chat. Ok, aquí Michelle nos puso que el orden de reacción respecto al NO es 2. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué pensaste eso, Michelle? ¿Quieres decir, no? Bueno, es que esa primera parte es parecida al ejercicio anterior, en donde Ujú. la concentración se va duplicando, pero la velocidad aumenta 4 veces. Ajá, Entonces, pues por eso se me vino que es 2. de acuerdo, sí, sí es correcto, ¿vale? Entonces, el orden de reacción respecto al NO, ajá, es correcto, es 2, ¿sí? Recuerden, aquí a lo mejor, bueno, no está escrito, pero a lo mejor podrían escribir antes, bueno, además de contestar estas preguntas, bueno, sí también podrían decir, bueno, cuando la 4, aquí les piden, bueno, ¿cuál es la ley de velocidad? Ya cuando saben los órdenes de reacción de cada uno de ellos, que lo pongan completo, pero si no lo tuvieran, nada más así como teóricamente, ¿cómo quedaría definida la ley de velocidad para esta reacción? ¿No? O sea, indicado con alfa y beta, ¿cómo les quedaría esta? Porque eso les puede ayudar después a entender la segunda oración, ¿no? De que cuando ambos reactivos se duplican, la velocidad se incrementa por un factor de 8. Entonces nada más, bueno, aquí, perdón, rápidamente le voy a poner, o sea, aquí nada más le voy a poner que, bueno, la velocidad sería igual a la constante cinética multiplicada por la concentración del óxido nitroso eh, elevado a un factor, le vamos a poner aquí a la alfa, multiplicado por la concentración de oxígeno, ¿no? Elevado a otro, a otro número, ¿sí? Así quedaría, ¿vale? Bueno, lo voy a poner así para que quede muy claro. Este, entonces, eh, ¿alguien se anima a contestar la? Ah, bueno, por aquí ya algunos pusieron. A ver si esperemos si hay más respuestas, ¿no? O sea, así como está aquí indicado esto de acá arriba, este, así quedaría la ley de velocidad, ¿no? Es igual a una constante por la concentración de un reactivo elevado a un orden de reacción por la concentración del otro reactivo elevado a otro orden de reacción, ¿vale? Entonces, como dicen aquí, bueno, pues si la inicial de NO se duplica y la velocidad, la constante siempre vale un mismo valor, pero la velocidad se hizo 4 veces más grande, pues sí, alfa pues se entiende que debe ser 2, ¿no? Porque si yo elevo 2, aquí multiplico por 2, pues elevado al cuadrado, pues se haría 4 veces más grande la velocidad.
¿sí? Y aquí siempre en este tipo de problemas suponemos que, bueno, que el otro reactivo se queda constante, ¿no? Por ejemplo, si fuera oxígeno 1 molar, no importa cuánto valga B, pues esto valdría 1 elevado a quién sabe cuánto, pero me queda 1. Y aquí, por ejemplo, yo podría tener 2, ¿no? Y la duplico a 4. Entonces, al elevarlo al cuadrado sería 16, o sea, la velocidad estaría aumentando 4 veces, la concentración 2 veces, pero la velocidad 4. ¿Y qué pasa si yo duplico esta velocidad, ¿sí? Y también duplico esta otra, perdón, duplico la concentración de NO, pero también duplico la concentración de oxígeno y resulta que la velocidad aumentó 8 veces. Entonces, ¿cuánto tendría que valer el exponente del oxígeno? ¿También podría ser 2? No, Invénteme. tendría que ser 1, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque si también fuera 2, el factor de velocidad aumentaría en 32, ¿no? Ajá, bueno, sería al cuadrado y al cuadrado sería 4, algo elevado a la cuarta. Ah, pues sí, 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 sería 32. Sí. No, 16 veces, ¿no? Porque sería, bueno, a ver, lo voy a poner, o sea, si quieren, una forma de verlo es, por ejemplo, ponerle numeritos, ¿no? Si este fuera 2 y este fuera 2, así. Por ejemplo, si yo le pongo, si yo le pongo que A alfa, ¿no? O bueno, A es al cuadrado, pues sí, y la velocidad aumentaría 4 veces, ¿no? Sería 2 al cuadrado, pues 4. Pero si este también si B también fuera al cuadrado, pues entonces quedaría 16 veces, ¿no? Aquí sería 4 y luego por otros 4 sería 16. Entonces, ¿cuánto debería valer B para que la velocidad aumente 8 veces? A ver, nada más aquí así para que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo y le pongo 1 molar y 1 molar y pues me da cierta velocidad. En el primer enunciado me están diciendo que cuando la concentración del primer reactivo, el NO, se duplica, o sea, por ejemplo, pasa de 1 a 2, la velocidad aumentó 4 veces. Entonces, A debe de valer 2, ¿no? Porque 2 al cuadrado, pues ya me da los 4. Pero cuando ambas se duplicaron, ¿no? Entonces la velocidad llegó a ser 8 veces la velocidad. Entonces, cuánto tendría que valer B? 1, ¿Por qué? porque, bueno, o sea, teniendo en cuenta eso de que se duplicaron las dos, si el orden de la segunda fuera 2, sería de 16, pero si es de 1, sí corresponde al 8. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, los dupliqué, me darían 4 y luego 2 elevado a la 1, pues es 2, entonces 4 por 2 ya da 8, ¿sí? Queda más o menos, o sea, sé que a lo mejor, bueno, cuesta un poquito de trabajo, pero entonces con esta información que nos dan aquí, pues sería justamente eso, ¿no? O sea, cuando se eleva el primero, pues aumenta 4 veces, a fuerzas tiene que ser, si se duplicó, pues tiene que ser al cuadrado, ¿no? Y el otro, pues no podría ser al cuadrado porque hubiera salido más la velocidad. O sea, bueno, entonces la única forma de que aumente 8 veces, pues es que uno sea al cuadrado y el otro elevado a la 1, ¿sale? Entonces, esos serán los resultados, ¿sí? O sea, el orden respecto al óxido nitroso es 2 y respecto al oxígeno es 1. ¿Y cuál sería el orden de reacción global?
¿De 3? 3. Ujú. Sí, es 3, ¿no? Porque bueno, se suman, nada más es la suma de los exponentes, ¿sí? Y la ley de velocidad de las reacciones quedaría así, ¿sale? La velocidad es igual a una constante multiplicado por la concentración del primer reactivo al cuadrado por la del segundo reactivo del oxígeno elevado a la 1, ¿no? Que ya no se pone. Entonces, esta sería la ley de velocidad, ¿sí? La constante aquí no la podríamos saber porque pues no nos da ningún otro dato, nada más quedaría indicada. Lo que sí podríamos saber es cuáles son las unidades de esa constante cinética expresada en moles por litro por segundo, ¿sí? Entonces, acuérdense, la velocidad siempre tiene que quedar moles por litro por segundo, ¿no? Y aquí, cada uno de estos, ¿cómo quedaría? Bueno, voy a poner bueno, a lo mejor, como no lo hemos visto, a lo mejor nada más para que quede claro, lo que habría que hacer es decir, bueno, la velocidad, siempre la velocidad tiene que quedar en molar sobre segundo, ¿sí? O sea, o mol sobre litro por segundo, ¿no? O sea, esto y esto es lo mismo. Entonces, me preguntan, bueno, ¿qué unidades tiene que tener la constante? Entonces yo digo, bueno, aquí es concentración al cuadrado por concentración. Entonces, en realidad, aquí tengo mol sobre litro, todo eso al cuadrado, por mol sobre litro, ¿no? Entonces, de este lado, si multiplico estas concentraciones, me quedaría mol al cubo entre litro al cubo, ¿sí? Y yo lo que necesito es que en el momento en que yo multiplique por la constante cinética, se eliminen todos esos exponentes muy grandes para que al final me quede nada más mol sobre litro entre, bueno, aquí por segundo abajo. Entonces, las unidades de la constante cinética tendrían que ser estas de aquí. ¿Por qué? El segundo está en el denominador abajo, en la fracción abajo, para que aparezca en la velocidad, ¿no? Estas son puras concentraciones, entonces la constante a fuerza tiene que tener las unidades de tiempo. Y después le puse litros al cuadrado entre mol al cuadrado. ¿Por qué? Porque al multiplicarse la constante por estas unidades, el litro al cuadrado se va con litros al cubo y me quedan a más litros abajo. Y el mol al cubo arriba se va con el mol al cuadrado y ya nada más queda mol arriba. Entonces, ya si multiplico todas estas concentraciones por esta constante, pues ya me quedaría mol entre litro por segundo. Entonces, las unidades de la constante cinética serían litro al cuadrado entre mol cuadrado por segundo, o bien molar a la menos 2 por segundos a la menos 1, ¿no? Es lo mismo esto de aquí que esto. Entonces, estas serían las unidades para una ecuación cinética de orden 3, ¿sí? No es muy común, pero bueno, sí llegan a existir estas cinéticas de orden 3 y entonces estas serían sus unidades, ¿va? Bueno, les digo ya, muchas veces es muy importante contar con herramientas que nos permitan determinar bien los órdenes de reacción. A veces cuando es 3 medios, por ejemplo, el orden de una reacción o de un reactivo, es muy difícil, bueno, o haciendo el procedimiento que hicimos hace ratito, resulta difícil identificar cuál es el orden de la reacción. Entonces, por ejemplo, para esta reacción de aquí, si dijéramos, bueno, este compuesto, el C3H8, está elevado a la 1 y lo vamos a dejar constante en todos los experimentos y vamos a cambiar la concentración de oxígeno. Entonces, si yo tengo algo elevado a la 3 medios, se vería algo así. Entonces, en un principio es muy difícil saber si esto está elevado al cuadrado o a la 3 medios o a la 5 cuartos o alguna otra cosa fraccionaria, o bueno, en un entero más una fracción. Es muy difícil. Pero entonces lo que se puede hacer, para saber el orden de una reacción con el método de velocidades iniciales, cuando hay más de 2 reactivos, es mantener fija la concentración de un reactivo y modificar la otra. Algo así se hace
no sé si ya hicieron virtualmente la parte de cinética con la iodación de la acetona. No sé si le hicieron de forma virtual o ya en el laboratorio probablemente ya la vieron o la están viendo. Entonces, bueno, si tenemos esta ecuación así complicada, lo que podemos hacer es sacarle logaritmos naturales a toda la reacción. Bueno, a toda la ecuación, perdón. Entonces, del lado izquierdo le sacamos el logaritmo natural, o puede ser el logaritmo base 10 también, pero entonces nos quedaría el logaritmo natural de la velocidad es igual. Fíjense, todo esto se está multiplicando. Entonces aquí se aplicaron las leyes de los logaritmos. Cuando yo tengo el logaritmo de varios números que se multiplican, es igual al logaritmo del primero por el, bueno, en este caso se dejaron juntos estos, pero se suma, ¿no? Cuando yo estoy multiplicando dos cosas, por leyes de los logaritmos es igual, cuando aplico logaritmos es a la suma de los logaritmos. Y si tengo algo elevado a un coeficiente, lo puedo pasar, lo quito del exponente y lo multiplico por el logaritmo. Entonces me quedaría ya de esta forma, o sea, el logaritmo natural de b es igual al logaritmo, bueno, así como está escrito aquí, pero ya nada tiene exponente. Y si yo no modifiqué la concentración de este reactivo, podría decir, bueno, la constante por este número que para los 5 experimentos que hice siempre fue constante, le voy a llamar una constante aparente. Y bueno, entonces esta función de aquí es la de una línea recta, en donde se dan cuenta, bueno, y es el logaritmo natural de la velocidad inicial graficado contra el logaritmo natural del reactivo que fui cambiando, en este caso oxígeno, y la pendiente que me sale es justamente el orden de reacción respecto a ese reactivo. Y bueno, a lo mejor ya está un poco, bueno, es un ejercicio ya un poco más complicado, pero nada más esa es la idea que se vayan, es que sacando logaritmos de velocidades iniciales y las concentraciones iniciales, haciendo una gráfica del logaritmo natural de la velocidad inicial contra el logaritmo de la concentración de uno de los reactivos, yo puedo sacar a partir de la pendiente que se genera el orden de reacción. Esta pendiente de aquí sería de 3 medios, ¿no? Se dan cuenta, o sea, la pendiente 3 medios es 1.5. Pero la regresión lineal de estos datos me da que la pendiente es 1.5. 1.5 es lo mismo que 3 medios. Entonces ya saqué cuál es el orden de reacción respecto al oxígeno. ¿Sí? Bueno, a ver, antes de ver eso de los logaritmos, sé que es un poquito complicado, pero bueno, a ver, vamos a tratar de resolver este ejercicio, ajá, que sería como de lo más complicado y es un poco de lógica para poder saber, lo voy a hacer grande, ¿no? Es un problema a lo mejor un poquito más complejo, lo voy a ir resolviendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo esta reacción química que son 3 reactivos y producen 2 productos, ¿no? Con esta estequiometría. Entonces, dice aquí, supongo que se conducen 4 experimentos para saber cómo varía la velocidad inicial de consumo de los iones de este borato, ¿no? En función de los cambios en la concentración iniciales de otros reactivos. Utilice los datos experimentales de la siguiente tabla para determinar el orden de reacción con respecto a cada uno de los reactivos y el orden global. Luego escriba la ley de velocidad para la reacción y determine el valor de la constante, ¿no? Entonces aquí están los 4 experimentos y viene exactamente qué concentración inicial se puso de cada uno de los reactivos y cuál fue la velocidad inicial en estas unidades, milimolar, multiplicada, bueno, por litros a la -1 por segundos a la -1, ¿no? Esa es la velocidad. Moles, o sea, o milimoles entre litro entre segundo, ¿sí? Entonces, el chiste cuando uno hace este tipo de experimentos es ir cambiando solamente la concentración de uno de los reactivos a la vez. Por ejemplo, aquí estaban todos 0.1. En el experimento 2
el borato es el que se aumentó en su concentración, pasó de 0.1 a 0.2, ¿sí? Entonces, es el mismo que el experimento 1, pero este se cambió. Después, entre el experimento 1 y el 3, lo que cambió fue la concentración de bromuro. Pasó de 0.1, pasó hasta 0.3, mientras que los otros permanecen constantes. Y en el experimento 2, respecto al 4, lo que se cambió fue la concentración de H más, ¿no? H3O más, que es, bueno, el agua protonada, ¿no? Pasó de 0.1 a 0.15, mientras que los otros permanecieron constantes. Y con eso tenemos que ver cómo cambiaron las velocidades. Entonces, primero vamos a ver cómo sacamos el orden con respecto al bromato, ¿sí? Entonces, me regreso tantito, o sea, digo, bueno, entre el experimento 1 y el 2, lo único que cambió fue justo la concentración de este, que es el que queremos analizar. Aquí, a ver, nada más de ver estos resultados, la concentración inicial pasó de 0.1 a 0.2 y la velocidad pasó de 1.2 a 2.4. ¿Cuál creen que es el orden de reacción respecto al borato? 2. Dijeron 2 y dijeron 1. O sea, podría ser 2 o podría ser 1. Vuelvo a pensar, fíjense, si multiplico por 2, o sea, el 0.1 lo multipliqué por 2. Y para pasar de 1.2 a 2.4, ¿por cuánto tengo que multiplicar? 2. 2. Por 2, ¿no? Pero ahora, ¿cuánto valdría el exponente? Ajá. Digamos, sí es cierto, o sea, la concentración, aquí esto sería igual a poner a 0.1 por 2, ¿no? Y aquí sería 1 punto por 2. Pero, ¿cuánto tendría que ser el exponente para que me diera nada más el doble y no 4 veces? 1. Ajá, tiene que ser 1, ¿sí? A ver, bueno, aquí va otra vez la explicación, o sea, la velocidad, cuando tenemos la concentración más alta, es de 2.4 y cuando tenemos la velocidad, perdón, más baja es esta, ¿no? El cociente, pues ya dijimos que es 2. Ahora, ¿qué pasa con las concentraciones? Si yo pusiera, acuérdense que la ley de velocidad, como son 3 reactivos, tendría que escribirla así completita, ¿no? La velocidad es igual a la constante cinética por el borato elevado a la alfa, por el bromuro a la beta, por el H3 o más elevado a la gamma, ¿no? Bueno, aquí le puse ABC, son los exponentes, pero lo que es interesante es que lo único que cambió fue la concentración del borato, ¿no? Todo lo demás permaneció igual. Y como B y C son exponentes, todo se elimina al dividir una velocidad entre la otra, todo se elimina, la K también, y entonces simplemente me queda que la velocidad grande entre la velocidad chica es igual a la concentración que obtuve con la concentración que tenía para obtener esa velocidad, o sea, 0.2 entre 0.1, ¿sí? Y entonces, esto sería 0.2 entre 0.1, me queda 2 a la alfa, y entonces para que, bueno, aquí me preguntaría, bueno, alfa, ¿cuánto vale? Pues para que sea 2 elevado a algo y me siga dando 2, pues solamente puede valer 1, ¿sí? Sé que esto a veces luego aquí mucha gente se hace bola, pero justamente, o sea, lo que sucede es que, bueno, si yo duplico el borato, pasé de 0.1, de 1.2 a 2.4 y la velocidad nada más se duplicó, pues el exponente tiene que ser a fuerzas 1, ¿no? Están cambiando linealmente. Pues si este se duplica, la velocidad se duplica. Si este se triplica, la velocidad se triplica. En cambio, si fuera 2, pues se cuadruplicaría, ¿no? Y luego, si le pongo 4 veces más, pues serían 16 veces más y así, etcétera, ¿no? Entonces, la única forma en que, bueno, si yo duplico la concentración
y la velocidad también se duplica, pues quiere decir que el exponente es 1, ¿sí? Y si no, pues bueno, lo hago así con estos cocientes y pues ya me queda esto y ya sacaría que debe valer 1, ¿vale? Ahora veamos en el caso del bromuro, ¿no? Con respecto al bromuro. Bueno, me voy a regresar a la tablita. Entonces, decíamos que entre el experimento 1 y el 3, todo es idéntico excepto el bromuro, ¿no? Ahí sí cambió. Pasó de punto 1 a punto 3. Entonces, tengo que comparar el experimento 1 con el experimento 3. Fíjense, yo multipliqué por 3 la concentración de bromuro y aquí pasé de 1.2 a 3.5. ¿Cuál creen que es el orden de reacción del bromuro? 1. ¿Por qué? ¿Por qué 1? Sí. Porque igual como explicó, multiplicamos por 3 y bueno, la velocidad también, o sea, 1.2 por 3, pues da 3.6. Ajá, es muy cercano. Entonces, más. Entonces es lineal, ¿no? Es lineal, o sea, aquí multipliqué por 3 y si aquí también estoy multiplicando por 3, entonces quiere decir que efectivamente parece ser que el orden de reacción también es 1 respecto al bromuro, ¿no? Porque no se está elevando al cuadrado ni al cubo. Simplemente, si aquí multipliqué por 3, aquí parece que también nada más estoy multiplicando por 3, ¿no? 3 veces más. Entonces, aquí está con lo que pasa con respecto al bromuro. No es necesario, bueno, no sería necesario escribir todo esto porque ya saben, aquí nada más es para ejemplificar que ya sabemos que entre el experimento 3 y el 1, el borato permaneció igual y el H3 o más también permaneció igual. Entonces, realmente lo único que cambió fue la concentración del bromuro, el que queremos estudiar. Entonces, al hacer el cociente, todo se elimina y me queda que aquí, perdón, sería velocidad 3. Ay, disculpen, nada más para corregirlo de una vez. Aquí la velocidad sería la velocidad del experimento 3 sería punto 3. Bueno, de hecho, poniéndolo bien, sería punto 35. No, perdón. Sí, la velocidad del experimento 3 es 3.5 entre 1.2, da casi 2.9, pero aquí es las concentraciones, ¿no? Punto 3 elevado a algo entre punto 1 elevado a algo. Punto 3 entre punto 1 da 3. Entonces, igual aquí, o sea, 3b, 3 elevado, perdón, a algo, me tiene que dar igual al cociente de velocidades, que es 2.9. 2.9 es casi igual a 3, ¿no? Entonces, b tiene que ser 1 a fuerzas, ¿no? ¿Sí? Porque es la única forma en que si yo triplico la concentración, pues la velocidad se triplique, a fuerzas el exponente al cual está, o el orden de reacción tiene que ser 1, el exponente tiene que ser 1, para que se siga cumpliendo esa linearidad, ¿no? Que si yo multiplico por 3, la velocidad también se tiene que triplicar. Eso solo ocurre cuando el exponente es 1, ¿sale? Entonces, por eso es que vale 1. Y en el último caso, sí ven bien aquí, o sea, ahora vamos a ver cuándo cambió la concentración de H3 o más. Aquí permaneció constante y en el último cambio, o sea, tendríamos que usar la 4, pero hay que fijarnos bien contra cuál otra la utilizamos, porque no podríamos utilizarla contra el experimento 1, porque el borato también cambió entre el experimento 1 y el 4, se duplicó y aquí se multiplicó por 1.5, entonces sería muy complicado. O bueno, más bien no saldría con el método que estamos usando. Entonces mejor usamos el 2 y el 4, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso con respecto al H3 o más. Entonces decimos, bueno, entre el 2 y el 4, lo único que cambió, la constante sigue siendo la misma, todas las constantes fueron lo mismo, excepto la de que queremos estudiar, que pasó de punto 1 a punto 15. Y la velocidad en el experimento 2
era de 2,4 y pasó a 5,5. Este cociente me da 2,3, ¿no? Y aquí, cuando dividimos las concentraciones, 1,15 entre 0,1 me da 1,5. Entonces, diría, bueno, el cociente de concentraciones elevado a un exponente c, o al orden c, es igual al cociente de velocidades, que es 2,3. Entonces, si lo veo así, está difícil saber, híjole, 1,5 elevado a qué número me va a dar 2,3. No es, bueno, si tienen alma matemática podrían verlo, pero a mí no se me hace sencillo eso. Entonces, lo que hago es sacar los logaritmos. Entonces digo, ok, bueno, logaritmo de 1,5 elevado a la c es igual al logaritmo de 2,3. Por leyes de los logaritmos, algo que está elevando un exponente pasa multiplicando al logaritmo. Entonces me quedaría c por el logaritmo de 1,5 es igual al logaritmo de 2,3. Y luego este número lo paso dividiendo. C quedaría igual al logaritmo de 2,3 entre el logaritmo de 1,5. Y en la calculadora veo que el logaritmo de 2,3 es 0,36 y el de 1,5 0,18. Y pues ya me queda 2. Entonces el exponente es 2. Entonces, si aquí, aunque en este caso era mucho menos obvio, porque la concentración no se duplicó, sino que fue por 1,5, ¿no? Entonces, las velocidades, 1,5 elevado al cuadrado, pues ya es como mucho más complicado saber cómo va a variar la velocidad. Pero haciendo esta forma así, sacando los logaritmos, se puede llegar a saber el orden de la reacción, ¿sí? Este sería como uno de los problemas más complicados que veríamos aquí en el curso para resolverlo así de esa forma. Y entonces, ya cuando expresamos la ley de velocidad, nos quedaría ya solo de esta forma, ¿sale? Entonces, nos quedaría que la constante, habíamos dicho que era a la 1 y al orden 2, ¿no? Y para saber cuánto vale la constante, tomamos, por ejemplo, cualquier ejemplo, en este caso, la velocidad 1, viene de la tabla inicial, sería igual a la constante por las concentraciones que se usaron en ese experimento elevado, en este caso, al cuadrado. Nos queda todo esto y la constante se saca pues nada más dividiendo la velocidad entre estas concentraciones, nos da un número, sería 12, y las unidades, en este caso, pues como el orden global es 4, pues sería litros al cubo, mol a la -3, segundos a la -1. Entonces ya este sería el valor de la constante y este sería la ley de velocidad, ¿no? Para esta reacción. Bueno, ya aquí viene una comprobación, ¿no? Que simplemente, pues para ver si es cierto, sustituir alguno de los valores y ver si es cierto que da la velocidad que está dando la tablita. Bueno, pues de tarea va a haber algunos ejercicios, así como estos, más sencillos, pero para que practiquen un poquito esto de sacar los órdenes de reacción. Y ya la siguiente clase, bueno, ya veríamos algo, espero, más entretenido. Esta parte es un poco difícil, pero bueno, sirve para establecer las leyes de velocidad y ya con eso hacer cosas más interesantes. Entonces, bueno, creo que ya se acabó la clase. Y pues nos vemos el miércoles entonces, ¿no? Yo espero ya tener, sí. Perdón, profesor, ¿podría subir la clase bueno, la clase pasada, por favor? Sí, pensé que, bueno, a lo mejor, híjole, sí vi que estaba en YouTube, pero se me olvidó yo creo que poner el link. Ok. Sí, ok, de acuerdo, una disculpa. Creo que, bueno, sí, ahorita me fijo, a lo mejor no la subí, no lo recuerdo. Pero bueno, gracias por recordarme y sí la subo junto con esta. Sí, gracias, profesor. Bueno, sí, de nada. Bueno, alguna otra cosa más, ya es el examen, ya para el miércoles, el que hicieron este fin de semana ya estará calificado, ya para que lo vean, ¿no?